Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La fisiología del sistema nervioso central es muy importante. Vamos a ir partes por partes. Es decir, como el cerebro se divide en muchas partes, hay que irlo viendo muy poco a poco. Primero vamos a hablar de lo que es el cerebro como tal. Lo que conocemos como cerebro, básicamente, os he de decir que la función del cerebro consiste en integrar la información sensitiva y motora de todo el cuerpo, así como de las denominadas funciones mentales superiores, y se encargan, por tanto, de la integración, la organización de la percepción de los sentidos, la coordinación motora, la memoria, el aprendizaje, la planificación, el pensamiento, incluso de la personalidad que tenga cada individuo en el caso del ser humano o también en el caso de los animales. Todos sabréis que cada animal tiene, digamos, su propio carácter. Cualquiera que haya tenido mascota seguro que sabe que un gato a veces es más cariñoso, otro es más arisco, el otro es más independiente. Pues todo eso está en el cerebro. Por otra parte, hay que decir que los lóbulos cerebrales, que serían las partes más o menos en las que podríamos dividir hasta cierto punto el cerebro, es cierto que se suelen utilizar porque el cerebro es la parte más voluminosa del sistema nervioso central, así que la mayor estructura del encéfalo la compone él y ocupa casi todo el cráneo. ¿Vale? Entonces, anatómicamente, como os digo, se dividen en dos hemisferios, como os podréis imaginar, izquierdo y derecho, y a su vez en los lóbulos cerebrales que os comentaba, que normalmente dependen de las distintas fisuras, llamadas así, porque hay como distintas arruguitas, como se ven normalmente en las imágenes del cerebro, pero en realidad esas arruguitas, entre comillas, que se ven, son que en realidad son denominadas fisuras, ¿vale? Son realmente repliegues dentro del propio tejido, como ocurre, por ejemplo, o yo por lo menos lo intento imaginar así, o me lo imaginé así cuando me lo explicaron, como si fuera, por ejemplo, el intestino. El intestino vemos que es un tejido que está demostrado que mide bastante más de 1 metro, de hecho, todo el intestino, y sin embargo nos cabe en la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, la razón de que el intestino sea tan largo es porque tiene como muchos repliegues. Bueno, pues al cerebro le pasa algo muy similar, para que os hagáis una idea. Bien, dicho eso, he de deciros también que, como os comentaba, en cada hemisferio hay distintos lóbulos que se nombran según el hueso del cráneo bajo el que se sitúan y que están separados sobre todo entre sí por esas fisuras, y por ello distinguimos hasta 4 tipos de lóbulos cerebrales, que en total, como hay 4 en cada hemisferio, pues tenemos 8. Por un lado tenemos los lóbulos frontales. Los frontales, evidentemente, que son los más, los que están hacia la zona frontal, básicamente la zona de la frente y por tanto la parte anterior de la cabeza, intervienen en la atención, la planificación, la organización de la conducta expresiva, la planificación del pensamiento y la actividad motora. No obstante, y esto os lo digo tanto para este lóbulo como para los demás, aunque estas son en teoría como las regiones o funciones que más o menos acapara este lóbulo, realmente, como ya veremos, casi todo el cerebro trabaja en prácticamente todas las funciones. Es decir, que para poder observar, por ejemplo, algo, todo el sistema nervioso realmente trabaja en la visión, en distintas regiones, en distintos puntos, pero no es los ojos se sitúan en la zona frontal y ya no hay más parte del cerebro que se ocupe de eso, sino que al final las interconexiones son tan amplias que es prácticamente, y casi siempre se hace esta comparación, del cerebro con el tema de un ordenador. ¿Por qué? Porque un ordenador, si lo piensas, aunque tiene sus circuitos y tal, todos están interconectados, todos son necesarios para que tú teclees, escribas, des a un clic, etc.
Pues en realidad el cerebro del ser humano y prácticamente todos los sistemas nerviosos funcionan igual. Realmente de ahí se basaron en muchos casos para generar las cosas de la tecnología a nivel de programación, ordenadores y demás. En realidad, toda la inteligencia artificial también se basa en el propio conocimiento del cerebro. Es interconectar ideas, aprender, evolucionar, etc. Y por tanto, evidentemente, aunque hay este tipo de tareas, atención, la planificación y tal, que prácticamente intervienen y se ven efectivamente muy asociadas con el lóbulo frontal, no es exclusivo de ellas, ¿vale? Esa es la parte que quiero que os quede clara. Dicho eso, los lóbulos parietales también tienen otro tipo de funciones, entre comillas, que serían la integración de la percepción a nivel de todos los sentidos, por ejemplo, del tacto, del gusto y del olfato. Pero la visión y la audición se permiten, sin embargo, el reconocimiento y el recuerdo de texturas, de formas y de pesos de los objetos, así como la conciencia de la posición de las partes del cuerpo, ¿vale? Entonces, esas partes sí, lo demás no se ve en este lóbulo parietal, ¿vale? Porque son excepciones. La visión y la audición son un poco excepcionales. Los lóbulos temporales son el procesamiento precisamente de esa percepción auditiva. También tienen mucho que ver con la memoria, con las emociones, con el reconocimiento visual, con todo el tema, por ejemplo, del lenguaje, entre otras cosas. Y los lóbulos occipitales son principalmente los que integran la percepción visual. Ya veremos que son donde se encuentra principalmente toda la parte visual. Y no obstante, fijaos dónde están los ojos. Por ejemplo, el sistema ocular es muy sencillo y muy fácil de ver para lo que os he dicho anteriormente. Los ojos están en la parte frontal de la cabeza y, sin embargo, todo el sistema nervioso hace que atraviesen toda la vía óptica, es decir, toda la vía de los ojos a nivel nervioso, prácticamente recorre todo el cerebro. Para que veáis que al final no es una única región, sino varias regiones que intervienen y, por tanto, varios lóbulos. Dicho eso, tenemos que hablar de la corteza cerebral. Si bien es verdad que las neuronas cerebrales se van a organizar formando la propia corteza cerebral que recubre la superficie de esos hemisferios cerebrales que acabamos de comentar y que está formada por 6 capas, de exterior al interior tenemos la molecular externa, que es una capa formada de células horizontales de Cajal, ya veremos cómo son. La capa granulosa externa, la capa piramidal externa, la capa granulosa interna, la capa piramidal interna y la capa fusiforme o polimorfa. Estas distintas regiones del cerebro se asocian sobre todo con diferentes funciones, de modo que se divide el cerebro en áreas que, a modo muy general, y hago mucho hincapié en el que sea muy general, se pueden dividir por tanto en áreas primarias, que son aquellas que tienen conexiones directas con el sistema piramidal o con vías sensitivas ascendentes. Las áreas secundarias serían aquellas que se encargan de interpretar la información y funciones de las áreas primarias, y las áreas de asociación son normalmente las de recepción y análisis de las señales corticales y subcorticales. También he de decir que dentro de la distribución funcional cortical destacan algunas regiones de la corteza, entre otras, por ejemplo, la corteza somatosensorial primaria, que se encuentra en la circunvolución postcentral o parietal ascendente, que recibe los estímulos del tacto, la presión, el dolor, la temperatura y propiocepción de las distintas zonas del cuerpo, y dichas señales sensitivas llegan a la capa 4 de la corteza que acabamos de comentar anteriormente. Mantiene además una correlación con la posición corporal o lo que se denomina la distribución somatotópica según la descripción de Penfield con su homúnculo. Quizás os suene esta imagen, ya que la representación no es proporcional, ya que la gran representación, por ejemplo, de la parte de la cara, la lengua, los labios y tal, respecto, por ejemplo, del tronco o las extremidades, llama mucho la atención, porque a nivel superficial, digamos, a nivel corpóreo, nuestra cabeza ocupa mucho menos que nuestras extremidades o que el tronco, y no obstante, en nuestro cerebro eso no pasa así. No es que no pase así, es que en el homúnculo lo que quiere demostrar Penfield es precisamente que el sistema nervioso lo que hace es
tener unas áreas más desarrolladas según la sensibilidad que tienen que otras. Pensemos que nuestra mayor sensibilidad, por ejemplo, en el ser humano es tocar con las manos. Tiene sentido, por tanto, que como muchas de las cosas que yo percibo a nivel del tacto son a través de las manos y es mi medio más utilizado, al final el cerebro ha ido evolucionando y desarrollando más áreas y más partes cerebrales para las manos quizás que, por ejemplo, pues para el hombro, que a lo mejor roza muy poco o la mayoría de las veces no tiene contacto físico como tal para mandar señales de tacto a mi cerebro. Eso también es una cosa adaptativa. Evidentemente, cuanta más información recoja, pues más información al final acabo desarrollando conectada con esas partes. Dicho eso, también hay que hablar de la corteza motora. Esta corteza se sitúa en la parte posterior del lóbulo frontal y por delante de la cisura de Rodando y se subdivide en el área motora primaria, el área motora suplementaria y el área premotora. Al igual que en el área somatosensorial que hemos comentado antes y la corteza motora primaria, mantiene en este caso una correlación anatómica con la posición del cuerpo y la disposición somatotópica, es decir, que sí que mantiene un poco una relación más directa que en el caso anterior. La corteza auditiva primaria, por ejemplo, es aquella en la cual la corteza que denominamos, ya digo, auditiva primaria, se encarga sobre todo de procesar la información procedente de ese nervio vestíbulo-coclear, es decir, del nervio craneal 8, que es el que conecta con el oído, precisamente con la zona del oído, y se encuentran en la parte posterior también del lóbulo temporal, que está justo bajo la cisura de Silvio y forma parte de ella las circunvoluciones transversales de Hels. ¿Vale? Esto para ayudaros a ubicaros dentro del cerebro. Las áreas del lenguaje, por su parte, también son una zona encargada, sobre todo y principalmente, de la interpretación del lenguaje y de la comprensión, que también se llama el área de Wernicke. Y se sitúa bajo la corteza auditiva primaria con la circunvalación temporal superior. Además del área de Wernicke, que es súper importante, otra región muy importante en la comunicación es el área de Broca, que se encarga de la elaboración mental y la ejecución del lenguaje a nivel del control motor de los músculos del habla y de la emisión del sonido, y se sitúa en el lóbulo frontal junto al área premotora. Y luego tendremos también la corteza visual primaria, que se sitúa, como os he dicho antes, en la zona occipital y por tanto en el lóbulo occipital y se encargan de procesar la información visual procedente del nervio óptico y el núcleo geniculado lateral en el tronco del encéfalo, que ya veremos dónde está y qué es exactamente, pero sobre todo la percepción consciente de la visión se produce aquí. Así la percepción visual como su control nervioso se verá también con más detalle cuando veamos los órganos de los sentidos un poquito más adelante. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.